que en tu lugar me acompañes a orar para que sea Dios quien hable a mi vida, hable la tuya y podamos entender qué es lo que Dios quiere hablarte hoy y qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida. Así es que ahí inclina tu cabecita y dile: Señor Jesús, gracias Padre bendito por este día, Señor maravilloso que nos has permitido, Señor. Gracias Padre porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Pero hoy te pido, Señor, que seas tú el que hable a través de mi vida, Señor. Que seas tú el que ponga palabras de amor, Señor, de sabiduría en los corazones de tus hijos, Señor. Habla tú, Señor, para que podamos entender, Señor, qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero que me acompañes. Si traes tu Biblia, vamos a usar la Biblia, familia. Recuerda que estamos creando ese hábito de las escrituras, y si no, prende tu dispositivo. Y créeme que es maravilloso cuando nosotros nos adentramos en las escrituras, porque nos podemos revelar cómo fueron los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 15 va a ser. Dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Versículo 4 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Versículo 9 dice: entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Versículo 10 dice: Jesucristo respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpios. Y ustedes, discípulos, ¿están limpios? Aunque no todos. Versículo 11: pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Versículo 11 dice: pues Jesús sabía quién le iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Versículo 12 dice: después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Versículo 13: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así es, familia, pues tú imagínate aquí la escena, ¿no? De nuestro Señor Jesús, cómo humildemente tomó ese acto de humildad y de servicio. Mira, en los tiempos de Jesús, el lavar los pies era el servicio de un esclavo, de un sirviente. Entonces tú puedes imaginarte la magnitud de su amor de Jesús en lavarle los pies a los discípulos. Yo me imagino a Jesús, si ahorita estuviera aquí Jesús, empezaría uno por uno, ¿no? Empezaría a lavarnos los pies y te pondrías a reflexionar, a lo mejor reaccionarías como Pedro, ¿no? Señor, ¿por qué me vas a lavar los pies a mí? Tal vez en otro caso, pues si estás nervioso, te van a sudar los pies, ¿verdad? Vas a decir: no, pues no es conveniente que me lave los pies en este momento. Pero si tú retomas
Vamos a un contexto histórico. 4 pasos para restaurar al caído. Vamos a ver 4 pasos para restaurar al caído. Pero antes de eso vamos al contexto histórico. Mira, aquí te traigo una imagen. En los tiempos de Jesús, este era el tipo de calzado. Entonces tú te puedes imaginar cómo los discípulos andaban ahí con sus guarachitos, ¿verdad? Y en ese tiempo pues no había, como hoy en día tenemos pavimento, había tierra y pues los caminos pues me imagino que estaban llenos de estiércol porque pues en ese tiempo había mucho ganado, ¿no? Entonces tú te puedes imaginar, aquí es donde te digo que profundices un poquito y veas cómo se imaginan ustedes los pies de los discípulos al ir a predicar a varias partes, a varios lugares. Pues yo creo que no estaban tan bien limpios los pies, ¿verdad? Y mucho menos con guaraches. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de usar sandalias? Ah, pues precisamente en el viaje misionero. ¿Sí recuerdan cuántos de aquí fueron al viaje misionero? Amén. Ya vieron que estuvo lloviendo, el camino estuvo muy chicloso, ¿verdad? Cuando ya nos veníamos. O sea, no es fácil. No es fácil, yo creo que tomar en este acto de obediencia, ¿verdad? Yo me revelo al pastor, ¿verdad? Ahí lavando los pies a los discípulos. Y pues, gracias a Dios que no tenemos un pastor fresa, ¿verdad? Si no va a decir, no, pues cómo te voy a lavar ahí los pies. No, es un pastor de corazón humilde. Lo notamos cuando nos inundamos en la parte de abajo. ¿Sí recuerdas cuántos estuvieron igual en la inundación? Que olía no nada agradable, ¿verdad? Luego cuando vimos que el agua era del drenaje, híjole, pues así de esa magnitud es Jesús, así de esa humildad Él, se va hasta la parte de abajo para poderte lavarte a ti, poderme lavar a mí. ¿No te da gusto que tenemos un rey que se hizo humilde para servirte? Mira, aquí quiero hacer énfasis al versículo 4, dice, así que se levantó de la mesa. ¿Tú te imaginas a Jesús ya estando en la mesa para cenar? Como una persona ya estando en su lugar todavía se levanta. Yo creo que aquí Dios nos está hablando que necesitamos primero crear carácter. O sea, si ¿a quién le molesta cuando llegan, te buscan a tu casa y dicen, te hablan y ya te vas a sentar y ya vas a comer? Es molesto, ¿verdad? Es molesto, pero cuando te van a buscar por una situación que es urgente, pues ni modo, te tienes que levantar y acudir. Dice, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura. O sea, tú imagínate aquí a Jesús levantándose de la mesa, quitándose el manto y atándose una toalla. Yo aquí me imagino a nuestro Señor Jesús cuando vemos a un lavacarros, a un car wash, cómo se ponen las franelas y empiezan a lavar el carro, ¿verdad? Versículo 5 dice, echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Entonces tú puedes notar aquí cómo Dios es tan hermoso, ¿no? Tan humilde. Si recordamos el contexto pasado de la sesión número 1, pues no eran unas personas perfectas, ¿verdad? Los discípulos, todos tenían errores, todos tenían trasfondos, y aún así a Jesús no le interesó ver tu condición, ver mi condición, y Él hizo este acto hermoso. Dice versículo 6, cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Entonces tú aquí ponte en la escena. No sé cuál sea tu pecado, no sé cuál sea tu situación, tu proceso, pero a la vez confronta, ¿no? Porque dice, Señor, tú me vas a lavar de mi pecado. Con esto nos podemos identificar cuando nos alejamos de Dios y pensamos que ya no hay remedio. Con esto yo me identifiqué en algún tiempo que hice cosas que pues no eran agradables a Dios y decía, Señor, tú me vas a lavar los pies, pero así Dios es contigo. A pesar de tus fallas, a pesar de tus errores, Dios se quita el manto, se ciñe la toalla para lavarte los pies. Versículo 7 dice, Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Entonces yo me puedo imaginar aquí un Pedro
de carácter enérgico, ¿va? Aquí puedo notar que va a decir, ¿cómo es posible que me va a lavar los pies? No, porque como te recuerdo el contexto histórico, la actitud de un siervo era lavar los pies cuando llegaban los invitados. Entonces imagínate cómo se sentía Pedro, ¿no? Al ver a uno por uno de sus discípulos. Primero lavando a uno, llegando a otros, y cuando llega él, ¿cómo reacciona? Va a decir, no, pues no quiero que me lave los pies, ese trabajo es de un esclavo, es de un servidor. Entonces se sentía a lo mejor Pedro humillado, ¿no? No es que se sintiera humillado, sino que ve la condición, profundiza en el contexto histórico, cómo era la situación de un esclavo, cómo era la condición de un servidor que era vendido en esos tiempos. Créeme que yo cuando investigué, me fui, me eché un clavado y pude ver, dije, Dios mío, digo, pues no fueron trabajos agradables que muchos siervos realizaron, pero ahora puedo entender por qué Pedro se negaba a que le lavaran los pies. Jesús le dijo, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces muchas veces tenemos que aceptar que ya la gracia de Dios ya está sobre nuestra vida. ¿Qué hiciste para merecerte la gracia? No hiciste nada. La gracia fue gratis. Te traigo una frase aquí del autor, que se llama Samuel Pérez Millón. El cristiano espiritual no se caracteriza por reprender a otros, sino por restaurar al caído. ¿Te ha pasado que cuando llegas con personas, familia en la fe, desafortunadamente, qué es lo que primero que te hace? Ya no vas a la iglesia, ya te alejaste, en lugar que recibas bendición, parece que recibes maldición. No sé si te puedes identificar. Yo tengo familia que en un tiempo me alejé, y en lugar que yo recibiera palabra de amor, palabra de restauración, pues obvio, no me iban a tratar de la mejor manera, ¿verdad? ¿Quién lo van a tratar después de que te alejas? O sea, la propia familia te va a rechazar, te va a decir, eres un pecador, ni lo conozco, o simplemente se avergüenza de ti tu propia familia si llegaste a caer en un pecado. Pero aquí en esta frase te quiero recordar que no se trata de hacernos los religiosos, se trata de restaurar, porque no somos nadie para juzgar, no somos nadie para criticar a las personas, sino tu labor y mi labor es restaurar a las personas que se han alejado, que han caído. Desafortunadamente, pues, somos humanos, digo desafortunadamente porque pues somos débiles. ¿Quién de aquí es fuerte y es resistible? A ver, levanten su mano, nadie, ¿verdad? Todos tenemos, dirán por ahí, algo que todavía necesitamos moldear con el carácter de Dios. Así es que familia, yo aquí te voy a animar que si tú conoces a una persona que está por ahí tambaleándose, o sea, no la critiques. Primero lo que tienes que hacer es orar por ella para que Dios prepare su corazón. Y ya después Dios se va a encargar, no precisamente tú, si es alguien de tu familia, sino Dios va a usar al Espíritu Santo, su Espíritu Santo, para que alguien le lleve palabra de vida. ¿Estás conmigo? Aquí te tengo una pregunta que te la quiero hacer personalmente, no necesariamente me la tienes que contestar. ¿Qué piensas al respecto de esta frase? ¿Sí te has puesto a pensar que muchas veces llegan a caer las personas no necesariamente por algún pecado, sino llegan a caer, a alejarse por problemas económicos? ¿Sí te has puesto a pensar eso? Llegan a caer por la falta de fe, en que pues el esposo a veces ya no quiere llegar a la iglesia, ya no quiere saber nada, o es al revés, o la esposa no quiere saber nada, o tal vez su trabajo le absorbe mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llegan a caer, se dejan llevar por el trabajo, se dejan influenciar, y pues esta es la consecuencia que a veces pasa, que muchas veces nos ponemos a hacer ideas y realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Nos llega a veces el espíritu de reprendimiento que llaman, no sé qué sea, pero bueno, sí sé, ¿no? Pero no es correcto. Y pues no tiene que ser esa la actitud, familia, tiene que ser nuestra actitud
a llevarlos a la cruz, a poner su mirada nuevamente en la cruz. Y te traigo un versículo en Gálatas 6, si me gustas acompañar en tu dispositivo, en tu Biblia. Dice así: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver en el camino correcto con ternura y humildad. ¿Sí entiendes lo que Dios te está hablando? Tienes que hacerlo volver con ternura. Creo que aquí le tenemos que pedir al Señor. ¿Qué le tienes que pedir en lo personal? En lo personal, carácter y paciencia. ¿Por qué? Porque si tú eres ese de mecha corta, híjole, creo que mejor lo recomendable es que ores primero, familia, porque en lugar de que le vayas a hablar con amor, le vas a hablar con palabrotas, ¿verdad? Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Aguas. Por ahí había un dicho, pues no muy bien dicho, es poco vulgar, porque dice, no escupas para arriba, porque ¿qué? Porque tiene que caer lo que escupes, ¿verdad? Pero aguas, familia, no tenemos que ser, no tenemos que tomar ese lugar de nuestro Señor, porque como te repetía, no conocemos el trasfondo de las personas a veces. A veces pues solamente podemos percibir que no anda algo bien, ¿verdad? Porque andan distraídos, les hablas. Bueno, a mí me ha pasado, a veces ando distraído. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en el trabajo y me empiezan a hablar, oye, este tono no nos dio. ¿Cómo ves? Lo vamos a matizar, pero cuando te habla una persona, pues estás en otra cosa, ¿no? Estaba ahí mandando un mensaje para dando un reporte. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se sintió mal la otra persona, ¿no? Porque pues te vio que estaba yo en otro rollo, ¿no? No estaba al 100 con esta persona. Entonces así llega a pasar con nosotros a veces. No entendemos que a veces hay personas que llegan aquí a este lugar, traen preocupaciones, traen cargas, nadie nos dijo que el camino de Cristo era fácil, ¿o sí? O si tú piensas que es el camino de Cristo la comodidad, estamos equivocados ahí, familia. Estamos equivocados porque nosotros solamente somos extranjeros, venimos de paso. Así que sí, Dios nos provee, Dios provee todo lo que hay aquí en la tierra, pero nuestros tesoros están en el cielo, no están en la tierra. Así es que, familia, te voy a invitar que hagas este acto de regresar a una persona con ternura, con humildad. Tú identificas, no necesariamente puede ser a lo mejor un familiar. Tú te desenvuelves en un área de trabajo, no sé, en una empresa, en un negocio. Muchas veces lo que te comentaba la vez pasada, muchas veces necesitan de nuestro consejo personas que andan buscando esa respuesta de parte de Dios a sus vidas. Y te traigo el primer paso, levantarnos desde nuestra mesa. Si recuerdas la escena del Señor Jesús, ¿no? Yo me puedo imaginar ya ahí los panes, que los panes eran como unas tortillas de harina. Me puedo imaginar ahí ya el vino, porque ahí no podía faltar, me imagino el vino, si tú te das una escapada en los evangelios, en las bodas de Canaán, ahí fue el primer milagro, el vino de nuestro Señor Jesús. No con eso lo tomes de pretexto, no, pues no está prohibido tomar. No hagas lo que me pasaba a mí cuando empezaba yo ahí a entrar en los caminos del Señor. Pues no es malo tomar, porque pues si Jesús hizo el primer milagro fue el vino, hecho el agua en vino, y no, pues estamos mal. Estamos mal porque pues muchas veces como humanos no tenemos el control de nuestra carne, no tenemos el dominio propio. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer eso. Entonces, número 1, levantarnos de nuestra mesa. ¿A qué se refiere aquí a levantarnos de nuestra mesa? Dice, es necesario salir a buscar al caído, o sea, necesitas salir. O sea, no va a llegar una persona que está alejada, que ha caído a buscarte. Tal vez en algunos casos sí, ¿no? Dependiendo la caída que él lleva. Pero
muchas veces es necesario salir de nuestro confort, salir de nuestra zona. Lo que vamos a hacer ahora en el viaje misionero, mira, para buen testimonio de este viaje que tuve la oportunidad de ir con mi esposa y mi hija, llegamos a la casa de una persona adulta, era un señor, él era viudo, y pudimos ver que tenía necesidad. Anunciamos que iba a haber la campaña de salud vocal, pero no era la intención de esta persona. Decía, pues sí, pues no me hace falta cuidado dental, ¿verdad? Pero sí le hacía falta la presencia de Dios. Cuando nosotros lo invitamos, oramos por él, hubo quebrantamiento de parte de él porque nos conmovió porque dijo que había perdido a su esposa. Entonces muchas veces hay personas que se han alejado, han caído por la pérdida de un familiar, de un ser amado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí caen en una depresión, se encierran. Entonces es ahí donde tú tienes que salir con esas personas. Si tú identificaste en este momento alguna persona que está pasando por problemas, situaciones difíciles, no es el momento de juzgarlo, familia, sino es el momento de actuar, de ir a darle las buenas nuevas, decirle, sabes que en Jesús hay paz, hay vida, solamente tienes que orar que Jesús le mande pronta resignación a sus problemas, a su situación, y Él hará la obra. Solamente tú eres su instrumento del Señor. Y quiero que me acompañen a una cita para sustentar. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 3 al 4. ¿Cuántos recuerdan esta parábola? Yo me identifiqué aquí, híjole, te recomiendo el libro El Regreso, porque todos necesitamos un regreso. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Así tenemos muchas veces que actuar, familia. Si tú has notado que a lo mejor algún miembro de la familia ya no ha llegado, no se ha acercado, pues hay veces que tenemos que actuar. Ya Dios nos dio las redes sociales, nos dio los dispositivos, un mensajito. Oye, ¿cómo estás? No te vi en la iglesia. ¿Cómo has estado? Y créeme que si tú haces este acto, vas a obrar en el corazón de esa persona sanidad, vas a obrar en el corazón de esa persona que va a decir si hay alguien que está interesado por mí. Por eso es muy importante que te vengas a los grupos de conexión, familia. Igual aprovecho para el comercial. Muchas veces no sabemos en qué nos desenvolvemos en él. Los que ya venimos en grupos de conexión, pues ya podemos identificar. Juan, pues es profesor, músico, ¿verdad? Le gusta la música, tiene bonita voz. Su servidor es obrero, le gusta cocinar. Entonces, así, familia, esto se trata en los grupos de conexión, de conocerte y conocerme para que podamos estar conectados. O sea, queremos decirte que no estás solo, somos una gran familia y estamos para servirte, familia. Así es que no te cohibas, que no te inunde la duda. De verdad, no vas a encontrar mejor familia que Creación y Vida Ojo de Agua, que está involucrada en la palabra del Señor, familia. Date un aplauso, ¿no lo crees? Creo que hasta parece que no lo crees, familia. Sí han venido a los grupos de conexión, ¿verdad? Bueno, pues no te lo puedes perder este sábado. Bien, familia, pues les traigo el punto número 2, quitarse el manto. Sí se puede imaginar qué es lo que quitarse el manto, ¿verdad? Cuando vas a trabajar, ¿verdad? ¿Qué llegas? Lo primero que te quitas, la chamarra, la sudadera. ¿Y qué dices? Pues voy a empezar a chambear, voy a quitarme, pues en este caso la chamarra o la sudadera. Entonces de eso se trata, familia. Si tú vas viendo los pasos que nos fue enseñando nuestro Señor para hacer su acto hermoso, nos lo fue explicando tan detalladamente. Dice, Jesús dejó el manto del maestro para acudir al caído. ¿Cómo es nuestro Señor, verdad? Quitarse, desprenderse de su manto para poderse inclinar a lavar los pies de sus discípulos. Y te traigo una cita
También lo podemos ver ahí en tu Biblia o en tu dispositivo en el Evangelio de Juan, el versículo 4. Se los voy a leer. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura. También te traigo otra escritura, familia. Acompáñame al libro de Ruth. ¿Cuántos ya tomaron la clase de Ruth? Ya, no, una clase bien padre, recomendable cuando vengan al Instituto Ancla, impartida por nuestra pastora esa ocasión, y es comercial, familia, pero se las recomiendo. El versículo 15 dice, luego vos le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él me dio 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contestó a Noemí, todo lo que vos había hecho por ella. Mira, el manto se trata de tu generosidad. O sea, si esa persona ha caído y si está pasando una situación económica que créeme que no sé si tú has pasado cuando tienes situaciones difíciles. Yo la pasé cuando estuve en el proceso. Ya estaba dentro del instituto y créeme, una ocasión les di este testimonio que tenía yo esa hambre por la palabra que de verdad no tenía ni para el pasaje para venir porque teníamos que las clases eran presenciables, no eran en línea, pero tenía todavía un corazón orgulloso. Entonces, eso es lo malo cuando tienes un corazón orgulloso, de no decirle a mi esposa, préstame. Sino el orgullo, ¿verdad? Dices, no, pues yo a ver cómo le hago. Pero Dios en su gracia, en su infinita gracia, dije, ay, me voy, a ver cómo le hago. Llegué a la parada, dije, Señor, digo, pues ya si provees, voy. Y si no, pues que sea tu voluntad. ¿Te imaginas a dónde llegaba mi soberbia, no? Como si Dios tuviera la culpa de mi orgullo, ¿no? Diciendo, ay, pero mira, afortunadamente el chofer de ese transporte es un amigo. Y pues ya sabía que iba a venir de Array. Pues me subí y dije, no, señor, pues si quieres que siga estudiando, pues vámonos. Pero luego a veces así pasa, familia. Te llegas a quedar sin ni un quinto, pero es tan grande tu orgullo. O sea que no cedes, no cedes. Entonces, familia, si te está hablando el Señor que no seas orgulloso, también necesitas de tu esposa, pues, por eso son familia, por eso son uno. Ahora sí ya entiendo eso, familia, entiendo esa parte. Entonces créeme que Dios provee. Entonces muchas veces llega a pasar situaciones que no conoces a las personas, ¿verdad? Que qué están pasando en su vida, en qué proceso Dios los está llevando. A mí me sirvió esto mucho de experiencia porque Dios me llevó a tocar fondo solamente con un propósito, para depender completamente de Él. Fíjate cómo es Dios tan hermoso que muchas veces te tiene que quebrantar, hacerte sacar de tu zona de confort y puedas entender que solamente tú dependes de Él. No dependes tú de tu negocio, no dependes tú de tu profesión. Ese es un don, un talento que Dios te ha dado. Pero cuando hay orgullo en tu corazón, cuando hay soberbia, híjole, eso es malo. Pero ahí pude ver la gracia de Dios, que pues bajó este amigo. Yo ya le dije, ¿sabes qué? Pues préstame 50 pesos, ¿no? Y bueno, pues así fue como llegué, así es como Dios me fue moldeando en el proceso, familia. Te digo que muchas veces necesitamos quitar ese orgullo, necesitamos quitar esa mentalidad. O sea, para levantar un caído tienes que quitar esa mentalidad de que, pues ya cayó, pues ¿quién lo manda? Pues obvio que nadie nos dio un instructivo de vida, que el instructivo lo tenemos aquí. Aquí Dios nos ha dado la palabra de Dios. Puedes echarte un clavado en el libro de Proverbios. Híjole, ahí te da unos pasos exactos que pues no te juntes con lobos porque vas a aullar después, ¿verdad? Entonces, familia, necesitamos trabajar, necesitamos identificar qué es lo que a veces pasa con una persona que llega a caer. Porque lamentablemente nada más se nos da por criticar, se nos da por juzgar, pero no sabemos qué procesos a veces hay. Platicábamos con los chicos de ABA, que lamentablemente yo me hice de un corazón
de mecha corta, ya Dios me moldeó, ya me está puliendo todavía, pero muchas veces es por el trasfondo de nuestros padres, pero no nos ponemos a pensar que atrás de nuestros padres también hubo un trasfondo con ellos. Y eso los llevó a actuar de una forma muy dura, muy rígida de grado militar. Y esas son las consecuencias de nuestras generaciones, familia. Entonces ahí es donde tenemos que meditar, hacer una pausa y pensar en tu familia, ¿no? Antes que nada, identificarte de qué familia vienes. Híjole, yo mi familia la amo mucho, la quiero mucho. Y pues todos tenemos familia única, ¿no? Pero tenemos que cortar nuestros, pues se podría decir nuestros malos hábitos, costumbres que nos dieron nuestros antepasados, nuestros abuelos. Créame que a mí mi motor de salir adelante y de lo que comentábamos, Moni, de la honra, es gracias a mi bisabuela. Entonces todos tenemos que identificar muchas veces para regresar al pasado, en qué podía ser la situación en que nosotros somos como ogros, ¿verdad? Somos como de grado militar. Tenemos que identificar qué es lo que nos pasó de raíz. Entonces, esto es muy importante hacerlo, familia, porque tú cómo vas a poder dar un consejo, cómo vas a poder a levantar a esa persona caída si tú todavía no te has levantado, familia. Entonces, ¿te has puesto a pensar también eso? Entonces, muy importante. También tenemos igual, gracias a Dios, consejeros, mentores. Entonces, no tiene que ser cualquier consejero. Créeme que estaba leyendo el libro un libro de doctor Sergio Anaya. Híjole, o sea, no es por dar consejo tampoco. O sea, tiene que ser una persona que esté sometida bajo la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué qué es lo que va a pasar si no da consejo a una persona que no está sometida? Lo que te platicaba, si tiene un vicio, voy a poner un ejemplo, el alcohol. Entonces, que haga una charla y que diga, no, pues te invito algo para tomar, algo refrescante. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser una? ¿Va a ser otra? Pues no, en lugar de consejo van a terminar en la cantina, familia. Entonces, aguas, tenemos que estar muy conscientes de que Dios es el que va a usarte para dar el consejo, no tú, no son tus palabras, familia, sino es el Espíritu Santo hablándote para que tú puedas hablarle a esa persona. Así es que aquí podemos saber en Ruth este acto de generosidad con vos. O sea, vio la condición de Ruth. Algunos sabemos la historia, ¿verdad? Fue para redimirla, pero te traje aquí en este versículo cómo podemos ver en una situación que, por ejemplo, se ha alejado por necesidad económica. Entonces, si Dios te ha provisto, si Dios te ha dado, pues tú le puedes llevar una despensita a esa familia o a ese familiar que ha caído, decirle, mira, Dios te ama, aquí tienes. Si no eres bueno para dar consejo, mejor dile, sabes que lo que te traigo es de corazón, voy a seguir orando por ti y estamos contigo. Nada de que digas, échale ganas, no, ora por él. Muchas veces tenemos ese mal hábito de decir, no, pues échale ganas, estoy contigo. Cuando estamos abajo decimos, no, pues qué aliento, ¿no? ¿Qué ánimo es ese? Pero no, familia. Dios te va a dar las palabras adecuadas para que tú puedas levantar a esa persona que ha caído. ¿Estás conmigo? Bien, el punto número 3, ceñirse la toalla. Y ceñirse la toalla es, fuimos liberados de la esclavitud. ¿Cuántos pueden decir amén? Somos libres de la esclavitud, ¿verdad? A la libertad para servir. O sea, Dios te ha sacado. Aquí me recuerda cuando el pueblo de Israel fue liberado de la opresión de Egipto, ¿verdad? Dios los sacó de la esclavitud, pero los sacó para servirle, los sacó para adorarle. Creo que aquí tenemos que entender bien este punto. Muchas veces Dios nos rescata, nos libera, pero no para que digamos, no, pues ya Dios nos perdonó, a otra vez, vámonos
al libertinaje, no, nos sacó para dar un testimonio bueno que Él ha hecho maravillas en tu vida, ha hecho maravillas en mi vida y podamos aún así servirles. Les comentaba, no necesariamente es venir y servirles aquí, tú puedes servir desde tu hogar, tú puedes servir desde tu negocio, desde tu trabajo, pero si tú tienes este corazón de servicio y de gratitud a Dios, pues créeme que no se te va a dificultar. Cuando hay un amor y una pasión por el Señor, creo que no ve uno el tiempo, sino uno dice, Señor, quiero más. ¿Cuántos de aquí tuvieron su primer amor, su encuentro con el Señor, que amanecieron leyendo la palabra de Dios? Yo soy uno de esos casos que me la pasaba yo leyendo. Cuando hay ese amor de servicio por el Señor, Dios te usa, Dios te va a usar. Es más, a mí increíblemente me levantaba en la madrugada y quería seguir leyendo porque hasta en sueños soñaba a veces lo que leía y decía, Señor, pues que a veces ya de tanto leer decía, Señor, ya hasta me parezco a cuando le dio la revelación en el libro de Samuel, ¿verdad? Que le están hablando y Señor, háblame aquí. Y pues no se trata de eso, de ser religioso, ¿verdad? Pero cuando hay un hambre del Señor, buscas del Señor a través de su palabra. Y te traigo una cita. En Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice así, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, familia, esto de ceñirse la toalla es que tú te pongas en el lugar de Jesús y hagas lo que Él hizo. Lavar los pies. Literalmente, pues, si lo puedes hacer, si lo sientes en tu corazón, va a llegar el momento, familia. Pero también se trata de irlo a levantar, de irlo a animar. No se trata de decirle, oye, ya sáltete de tu casa, ya báñate, no inventes, ya salte de esa depresión, ¿verdad? No, se trata de ir con esa persona y decirle, sabes que aquí estoy para ti, que te hace falta. Aquí estoy para ti. ¿Tienes algún proyecto? Te puedo apoyar. Tú te puedes administrar tus tiempos y puedes apoyarlo. No vamos a hacer como otras sectas, ¿verdad? Que van y le lavan los trastes, van a ir a compartir. No, sino que tu actitud sea de amor, de verdad, sea de obediencia. Muchas veces también necesitamos hacer esto, ¿no? En nuestro hogar. Créeme que si tú tienes muchos hijos o tienes hijos, nosotros nada más tenemos ahorita una, pero cuando nos adentramos en el trabajo, tu servicio también implica que tú puedes hacer labores en tu hogar. Si ya viste los trastecitos acumulados ahí en tu lavadero, pues manos a la obra, familia. De eso se trata. Creo que aquí no hay machistas, ¿verdad? Ya no hay los meros machines, ¿verdad? No, familia, se trata de ponerte en su lugar de tu esposa. Se trata de ponerte en lugar de ella. Y también viceversa, obvio, ¿verdad? No vas a poner a la esposa. Si tú eres un trabajador de campo, no le vas a decir, le agarra la pala y vamos ahí a escardar. No, créeme que hay mujeres que sí lo hacen, ¿eh? Sí lo hacen, pero esa no es la actitud, no es lo que te quiero llevar, sino a que seas tú también generoso, ¿no? O sea, si Dios ya te dio la libertad, también tienes que servir a otros con tus acciones, con tu buena actitud. Créeme que muchas veces hay personas que no tienen la capacidad, pero ahí es donde tú tienes que actuar en enseñarles. Ese también es un servicio para servir a otros. Entonces, familia, si tú ya identificaste a alguien que está caído y que no ha podido salir, así es que actúa, familia, con un corazón de servicio. Y tengo el punto número 4, el último, familia, ponerse de rodillas. Híjole. Cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, no es fácil ponerse de rodillas. Pero Dios, no sé qué Dios te está diciendo aquí en este momento, pero si tú te identificaste conmigo en mi caso, ¿no? En ese tiempo de
pues no rebajarte, hacerte sentirte rebajar en solicitar el apoyo de tu esposa. Estamos fritos, familia. Aquí es donde Jesús nos muestra su humildad. Si tú recuerdas la cruz, si tú recuerdas lo que hizo Jesús, creo que vas a reflexionar y vas a ponerte de rodillas. No necesariamente cuando estés atravesando una situación muy difícil, sino tenemos que hacerlo diario, familia. Si tú oras todas las mañanas de rodillas y si tú dejas que Dios haga su voluntad contigo en el transcurso del día, créeme que será favorable ese día. Créeme, familia, creo que este principio lo tenemos que llevar, no necesariamente cuando estemos pasando dificultades, cuando digamos que ya no hay salida. Sí, obvio que Dios obra cuando hay un corazón humillado y contrito, ¿verdad? Pero no necesitamos a que espere este tiempo para que lleguemos, sino creamos este hábito. Y te traigo una cita en Gálatas capítulo 6, versículos 2 al 3. Dice así: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Híjole, qué palabritas fuertes, ¿verdad? Entonces, familia, muchas veces necesitamos reconocer, como yo reconocí, el orgullo, ¿verdad? Necesitamos llevar todo eso a los pies de Cristo para que Dios nos pueda dar un carácter. Y solamente así, con estos pasos, podremos levantar a una persona que pues está cayendo, familia, o que se está alejando. O sea, créeme que si tú aplicas estos 4 pasos, créeme que Dios hará cosas maravillosas. Y dice, puestos de rodillas. Jesús lavó los pies puesto de rodillas. Es un descanso necesario para llegar a donde están los caídos. Entonces tú puedes ver este acto que hizo tan hermoso de Jesús. O sea, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó la toalla y tuvo que hacer ese acto de rodillas para poder lavar los pies. Pues muchas veces es donde te quería llevar, que necesitamos pedirle al Señor de rodillas para que te dé palabras sabias para levantar a esa persona. Si es una persona que tiene un corazón duro y un temperamento, pues créeme que sí necesitas la ayuda de Dios. O sea, no estamos aquí para juzgarlos o para criticarlos, ¿verdad? Sino para levantarlos, para animarlos. Te traigo otra cita más. En el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 9. Dice así: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Entonces, familia, creo que aquí tenemos que perdonar. Tienes que perdonar para que florezca ese amor nuevamente. Si tú estás distanciado o estás distanciada de tu pareja, créeme que pues no somos perfectos, familia, pero cuando llegan así detallitos de que no coincidimos yo y mi esposa, luego a veces pues sí, somos humanos. ¿Quién de aquí no se ha peleado, pero no a golpes, sino sanamente, ¿no? En que están de desacuerdo. A ver, vamos a ver, ¿te has peleado, familia? Sí, ¿verdad? Sí, pues entiendo que a veces luego te desespera, pero pues ni modo, ora por él. No, familia, de esto se trata, de perdonar. O sea, si tú te molestaste, créeme que yo les comparto esto porque pues tengo que compartirles algo que es verdad. Tengo que ser transparente con ustedes. Pero créeme, apenas hubo un disgusto yo y mi esposa. ¿Y qué es lo que ahora yo hago? Ahora yo actúo, perdóname, la busco. Luego a veces hay repelo con mi hija, luego le digo, ¿cómo es tu mamá? Déjame. Pero de eso se trata, familia. Si quieres que tu amor florezca, entonces tienes que actuar. Si tú la regas, aunque no la hayas regado, tú tienes que bajar ese orgullo e ir con tu esposa para que siga floreciendo este amor. O sea, si tú no lo haces, pues obvio, si ya la dañaste, si ya una tras otra la vienes regando, pues obvio, ¿cómo se va a sentir, verdad? Se va a alejar de ti. No, pues ya ni te creo, te va a alejar. No, familia, tienes que reconocer. Y aún así, si ella la llegara a regar,
tú ve y perdona. Yo había escuchado una enseñanza que decía, ve y apoda el pasto, así la esté grande la hierba, o sea, si así esté encendida de enojada, tú ve y apoda la hierba. Tú ve y reconcíliate, dale un beso, no a la fuerza, porque luego ahí sale peor, ¿verdad? Sino cuando se descuide, tú, ahí te voy, ¿verdad? Sí, familia, de eso se trata en los libros de Proverbios. Puedes ver que la palabra de Dios es hermosa, trae mucho sustento, y de eso se trata, familia, de que seamos transparentes. No tenemos que aparentar muchas veces lo que a veces no somos. O sea, si tú no eres transparente, creo que al que vas a ir a levantarte va a decir, "No, tú vienes muy religioso, no vienes con esa intención de ayudarme". En lugar de ayudarlo, se va a sentir reprendido, se va a sentir mal y va a seguir, tal vez hasta en la depresión, familia. Así es, familia. Y mira, también te quería compartir, todos los que llevamos el tiempo con Dios, en la meditación de hoy, yo hasta lo subrayé. Lo voy a leer, dice, el arrepentimiento es aquello que corrige el orden de los pensamientos y este viene acompañado de las consecuencias por haber pecado. Entonces todo tiene que haber un arrepentimiento, familia. Si esa persona está caída, tú la tienes que invitar a que se rinda a nuestro Señor. Créeme que cuando hay personas caídas, yo lo he notado con personas que les he compartido, para mí se me hace más fácil porque ahí es cuando ellos necesitan de Dios. Pero cuando hay orgullo, híjole, es difícil. Pues no, no está Dios, no creo en eso. Ya mejor primero arregla tu vida y no vengas a arreglar la mía. Créeme que necesitamos primeramente llevarlo a un arrepentimiento genuino. Con estos 3 pasos, familia, creo que si los aplicamos igual, Dios va a hacer grandes obras. El principal es familia de rodillas. Si tú no lo aplicas, pues Dios lo puede hacer, no te voy a decir que no, pero pues no va a haber un corazón de rendición, no va a haber un corazón de humildad y dependencia de Dios. Muchas veces lo que te platicaba, Dios a veces te hace tocar fondo para que lo reconozcas a Él como tu proveedor, que todo proviene de Él, no de tus esfuerzos, familia. Pues bien, familia, no es mucho la enseñanza, pero fue de gran bendición. Créeme que Dios habló a mi vida y espero que haya hablado a la tuya. Y yo te voy a invitar que ahí en tu lugar te pongas a pensar, que reflexiones. Si tú ya identificaste a alguna persona que necesita de ti, pero mucho más necesita la ayuda de Dios, entonces que tu familia, familiar, amigo, pueda llegar a los pies de Cristo, pero solamente Dios te va a dar las palabras. No las vas a sacar de la manga, no las vas a sacar de un TikTok, sino las vas a sacar del corazón de la palabra de Dios, de esta hermosa herramienta. Puede estar en tu dispositivo, puede estar en tu tablet, pero si tú te adentras en las escrituras, créeme que Dios te va a dar palabras para esa persona que necesita ser levantada. Así es que acompáñame a orar, familia. Y ahí medita qué familia necesita ser levantada.